Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este miércoles 5 de febrero de 2025 hemos retomado nuevamente el programa de salud desde el Hospital Carlos Andrade Marín para todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema supremamente interesante. Vamos a hablar sobre el cáncer, qué es y cómo nos afecta y cómo podemos hacer para prevenirlo o cómo debemos manejarlo para tener una vida saludable. Queremos agradecer a las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín, que siempre nos apoyen, y a todo el equipo de comunicación, que a través de ellos llegamos a todos ustedes. Así que, ¿qué les parece si iniciamos en este excelente 2025 con una promo? Vamos adelante. ¿Sabías que el HCAM cuenta con la unidad de oncología clínica que atiende más de 50,000 consultas anuales? ¿Sabías que la HCAM atiende más de 6,000 consultas nuevas al año, que equivalen a una tercera parte de los diagnósticos oncológicos de todo el país? ¿Sabías que el acompañamiento psicológico es fundamental para el tratamiento durante tu enfermedad? Soy el Dr. Marcelo Álvarez, jefe de la unidad de oncología del Hospital Carlos Andrade Marín. Les invito a conocer sobre temas oncológicos en nuestro programa Vida Sana. Nuevamente de regreso con ustedes, amigos. Quiero comentarles que el día de ayer, 4 de febrero, se conmemoró, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Así que toda esta semana en el HCAM y en todas las entidades de salud de aquí, de Ecuador, hemos trabajado en crear conciencia para lograr la prevención y el control de esta terrible enfermedad que afecta a muchísimas personas. Para lo cual hemos invitado al doctor Marcelo Álvarez, quien es jefe de la unidad de oncología de aquí del HCAM. Marcelo, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Susi. Muy buenos días con todos. Estamos listos para conversar sobre el cáncer, que es una enfermedad a la que la sociedad le tiene muchísimo miedo, pero que en el transcurso de estos años ha mejorado su calidad de vida, su pronóstico, su porcentaje de sobrevida. Y hay buenas noticias. La investigación cada vez va mejorando las tasas de curación de los pacientes con cáncer, así que hay que sacarse ese mito de que cáncer es igual a muerte. Así es, amigos. Todos podemos trabajar y luchar contra el cáncer. Y desde aquí, desde el HCAM, lo hacemos día a día con excelentes especialistas. Marcelo, ¿te parece si empezamos? Encantado. Contémosle a nuestros amigos primero, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad que nace con la vida, realmente siempre ha existido, y es la transformación de células normales a células malignas, a células cancerosas que se llaman, que tienen la capacidad de adaptarse mejor en su medio donde viven y de aprovechar mejor los nutrientes para de esa manera crecer de manera no controlada e incluso llegar a regarse en el cuerpo. Entonces el cáncer básicamente es la transformación de células sanas a células enfermas que no tienen control adecuado en el cuerpo. Correcto. Es importante comentarles, amigos, también que normalmente el cáncer, Marcelito, corrígeme si no es así, se da normalmente en personas mayores, en personas adultas, por la degeneración, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre esto. Esto tiene mucho que ver con el número de divisiones celulares. Ustedes saben que las células del cuerpo no es que las mismas células con las que nacemos terminamos nuestra vida. En el transcurso de nuestra vida estas células se van muriendo y multiplicando permanentemente, de tal manera que cada cierto tiempo, dependiendo del tipo celular, se van reemplazando. Y en esas divisiones subsecuentes que van teniendo estas células, en esas multiplicaciones frecuentes, se van produciendo ciertas alteraciones en sus genes, en su estructura que comanda todas sus características, y esas alteraciones genéticas se van acumulando y a la final terminan transformando en células malignas. Por eso es que conforme avanza la edad, el cáncer es más frecuente. Obviamente hay los cánceres tempranos en niños que tienen una característica más bien un poco más hereditaria, pero la gran mayoría de cánceres, el 85% de cánceres, cada vez son más frecuentes conforme la edad avanza y mientras más edad, más riesgo de tener cáncer. Un dato curioso, por ejemplo, se ha calculado, los expertos del mundo dicen que si los hombres viviéramos 100 años, toditos tuviéramos cáncer de próstata. O sea, es por la degeneración celular que se produce en el transcurso de los años. Pero ese es un tema bien interesante. Antes de continuar, pero me parece muy importante el punto que tú has tocado. La mayoría de los hombres, y es lo que vemos cada día, tienen el problema de cáncer de próstata. Ahora, este cáncer de próstata es
mortal? ¿Se debe operar? El cáncer de próstata es una enfermedad que ventajosamente, en su gran mayoría, casi la totalidad de pacientes, tiene una evolución lenta. Y dentro del cáncer de próstata hay varios grupos, unos de muy bajo riesgo que, a pesar de ser cáncer, puede hacer que jamás evolucionen y se queden ahí. Y el paciente o la persona, el hombre, muera de otra causa de enfermedad y no del cáncer, que es de muy bajo riesgo de invasión y de letalidad. Hay otros cánceres de próstata que son más agresivos, que tienen unas sobrevidas más cortas y que con los tratamientos que existen actualmente se puede alargar muchísimo la sobrevida. Entonces, la mortalidad del cáncer de próstata es de los menos mortales en el mundo, es de los que tienen más larga sobrevida, incluyendo los pacientes con enfermedad metastásica. Y en estos pacientes, en los hombres en general, lo importante es tratar de diagnosticar una enfermedad no metastásica, sino una enfermedad localizada en la parte prostática, en la pelvis, para que el paciente pueda tener una sobrevida larga y una calidad de vida excelente. Ya, en ese sentido, ¿debemos o no recomendar la operación? La mayoría de los hombres con los que hemos conversado realmente se asustan al escuchar primero la palabra cáncer y segundo en la próstata. El cáncer de próstata, como algo les expliqué, hay un grupo grande que tiene una evolución tan buena, digamos, que nunca el paciente morirá por cáncer de próstata. Y más o menos se ha calculado que con el famoso examen del antígeno prostático específico, que es para diagnosticar cáncer de próstata, se puede diagnosticar hasta un 30% de cánceres de próstata que nunca van a evolucionar y nunca van a afectar al paciente y producirle la muerte. Y entonces, con este antígeno prostático específico, se les diagnostica de cáncer, después ya con las biopsias, pero un 30% de pacientes reciben tratamientos de cirugías, de radioterapia, que en el fondo se sabe que más hacen daño que bien, porque ese grupo de pacientes nunca desarrollarán cáncer letal. El otro grupo de pacientes, en cambio, con cánceres que tienen un riesgo más avanzado, más grave, esos sí tienen que operarse porque es la operación, junto con los tratamientos de bloqueo hormonal, dependiendo de lo avanzado que esté la enfermedad, permiten que el paciente se cure o incluso tenga sobrevidas muy largas, así el cáncer está avanzado. En general, el tratamiento para el cáncer localizado de próstata, o locorregional que llamamos localizado en la pelvis, es la cirugía o la radioterapia. En el fondo tienen la misma eficacia, con algunas diferencias en su toxicidad, porque son uno tratamiento con radiación y el otro obviamente abrir y sacar el órgano. Pero en general ambos tienen la misma eficacia y después vienen los tratamientos complementarios de hormonoterapia. Entonces sí, la cirugía es muy frecuente y necesaria en pacientes con cáncer de próstata. Amigos, por recordarles que ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat de aquí del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, aquí en nuestro Facebook. Porque están empezando a llegar los comentarios, Marcelito. Entonces, estos los vamos a leer y los vamos a revisar al final del programa. Avancemos. Tú comentaste también el tema de la metástasis. Expliquemos a nuestros amigos qué es una metástasis. La palabra metástasis significa que algo que se originó en un sitio se puede regar a otro sitio. Y en el caso del cáncer, cada órgano puede tener su cáncer de seno, de testículo, de próstata, de pulmón. Y desde el sitio donde se origina, dependiendo del órgano, el cáncer, las células cancerosas tienen la facilidad de, a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, regarse a órganos distantes. Y también puede afectar a los órganos cercanos a través de la invasión directa. Entonces, las metástasis básicamente es la facilidad que tienen las células de cáncer de regarse a otros órganos del cuerpo e invadir. Ya, tenemos también unos cambios también en los tejidos, es verdad que estos no son cancerosos. ¿Cuáles son esos cambios y cuál es la diferencia entre el cáncer y estos cambios? Básicamente hay cambios celulares que se producen, por ejemplo, la hipertrofia típica, ¿no? Los pesistas que hacen mucho ejercicio tienen una hipertrofia muscular y ese es un agrandamiento de las células, pero eso no es cáncer, ¿no es cierto? De eso deja de estimular a la célula y vuelve a lo normal. Tenemos la hiperplasia, que es aumentar el número de células. Es frecuente cuando
hay procesos infecciosos, por ejemplo, los ganglios linfáticos típicos, ¿no? Cuando hay una infección de garganta, a veces asoman ganglios en el cuello, de pronto es porque aumentaron el número de células de la defensa para tratar de controlar la infección, y después otra vez controlar la infección, vuelven a la normal, es hiperplasia. Y después viene ya la displasia, que son cambios celulares que se presentan en las células ya con un carácter más permanente, pero todavía no es cáncer. Obviamente esta displasia tiene el riesgo de que si es permanente el evento que provoca esa displasia, o sea, el estímulo que provoca esa displasia, a la final las células se pueden transformar en cancerosas. Y de ahí, claro, ya viene ya propiamente las células cancerosas, que son inicialmente las células que se transforman en cáncer, pero todavía están tan localizadas que no han invadido nada. Y que es lo ideal diagnosticar ahí, que son los cánceres in situ, y de ahí vienen ya los cánceres invasivos, que ya invaden un poco los tejidos en profundidad generalmente, y ya tienen el riesgo de poder regarse. Tenemos más de 100 tipos de cáncer, ¿verdad? Más de 200 tipos de cáncer. El cáncer realmente es una enfermedad, es un nombre genérico como decir infección, ¿no? El cáncer es un genérico que involucra más de 200 patologías diferentes, y además de esas patologías diferentes, ahora cada vez se subdividen más con los nuevos hallazgos de diagnóstico genético molecular. Entonces el cáncer es una enfermedad que abarca todos los órganos del cuerpo, pueden tener cáncer, todas las células, entonces son más de 200. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes o que más escuchamos a diario? O que ustedes aquí en el HCAM son los que más verifican y controlan. Bueno, en el mundo y en el Ecuador en general las estadísticas van por ahí, sobre todo en la parte de Latinoamérica. El cáncer en mujeres, el cáncer de seno es la principal causa de cáncer en el país, ¿no? Y en Latinoamérica, en el mundo también. Luego le sigue en nuestro país el cáncer de cervix, el de cuello uterino, que es muy frecuente en Latinoamérica en general, pero en el primer mundo es mucho más baja la incidencia. Y en tercer lugar está en mujeres el cáncer de colon ya. El cáncer de colon y recto incrementado en los últimos años le ha desplazado al cuarto o quinto lugar al cáncer gástrico, y es el tercer lugar en mujeres cáncer de colon y recto. Entonces tenemos en mujeres cáncer de mama, cáncer de cervix y cáncer de colon. En hombres, en cambio, el cáncer de próstata es la estrella en primer lugar. En segundo lugar tenemos el cáncer de gástrico y de colon y recto, y en cuarto, quinto lugar el cáncer de pulmón, que en el resto del mundo el cáncer del pulmón es la primera causa de muerte incluso, ¿no? Pero en Ecuador está en el quinto lugar, entonces es próstata en hombres y colon y estómago en segundo y tercer lugar. La leucemia, por ejemplo. La leucemia tiene una incidencia un poco baja, aproximadamente un poco más de 1.500 casos, creo, si no estoy tan sesgado, en el país, pero claro, tiene varios subtipos de las leucemias linfocíticas, de las leucemias con neutrófilos y con todos sus subtipos, ¿no? Entonces son tratamientos obviamente que manejan los hematólogos, pero la incidencia de leucemias es más frecuente en jóvenes y niños que en personas de muchísima edad. Hay los dos picos, ¿no? Jóvenes y niños lo más frecuente, y después personas de mucha edad, pero más desde niños. ¿A qué se debe esto? Igual, las células tumorales cancerosas tienen el mismo origen básicamente, alteraciones de sus genes básicos que hacen que la célula tenga muchísimas capacidades para proliferarse sin control, para alimentarse más eficientemente que el resto y para poder crecer y regarse. Y obviamente hay alteraciones específicas de genes en las leucemias que provocan este tipo de enfermedad. Antes de avanzar con el tema, ¿qué les parece? ¿Qué te parece si les invitamos a nuestros amigos a mirar un video que el equipo ha preparado? Encantado. Hace 4 años atrás fui diagnosticado con cáncer de mama. He recibido yo primero la quimioterapia, luego la cirugía, luego la radioterapia. Hoy en día soy nuevamente diagnosticada con cáncer de mama y hoy es mi primer tratamiento que estoy en la quimioterapia. El seguro para mí es de mucho, porque sé que yo aporto, pero el tratamiento que durante mi enfermedad, que yo ya lo voy atravesando ya más de 4 años, aquí realmente la atención es excelente. Yo quiero agradecer a Dios y como no también acá al hospital. Muchas gracias por devolverme la salud. Gracias, HCAM.
Nuevamente con ustedes, amigos. Continuamos con el doctor Marcelo Álvarez, jefe de la unidad de oncología de aquí de la Checam. Marcelito, ¿qué podemos hacer para prevenir o modificar el cáncer? Bueno, la OMS con sus estudios y sus expertos ha demostrado que el 50% de cánceres se pueden prevenir. Y básicamente son cosas sencillísimas las que indican que se debe hacer y modificar. El uno es hacer más ejercicio, que lamentablemente la sociedad ahora tiende a ser más sedentaria. Segundo, a evitar ciertos hábitos perniciosos como el tabaco, el alcohol, que son las dos principales componentes para desarrollar cáncer. Tercero, disminuir la obesidad, es el otro punto importante. Y tener una alimentación un poco más sana, que van de la mano con la obesidad, ¿no? Aumentar un poco más verduras, aunque ese punto no se ha demostrado mucho que influya en la producción de cáncer, pero se recomienda tener una alimentación más sana con más verduras, menos carnes, menos grasas, ¿no? Son los 4 pilares básicos para prevenir el cáncer. Perfecto. Existen ideas generalizadas, que son los que se han creado los mitos en nuestra sociedad a nivel mundial. ¿El cáncer es una sentencia de muerte? No, no realmente. Las estadísticas cada vez confirman que más pacientes con cáncer se curan. De hecho, son estadísticas muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, el número de pacientes que mueren por cáncer está en aproximadamente menos del 30% de todos los cánceres diagnosticados fallecen. Es decir, de cada 100 pacientes, 30 mueren. En Ecuador esa cifra es un poco más alta y de cada 100 pacientes diagnosticados con cáncer, un poquito más de la mitad fallecen por cáncer. Es decir, que la mitad se curan. Y básicamente esas diferencias entre las tasas de mortalidad entre países de primer mundo y nosotros está dada por el diagnóstico más temprano de la enfermedad en esos países, por mejor acceso, mejor conocimiento de la sociedad para hacerse los exámenes y la atención médica, y también porque al encontrar cánceres más tempranos, esos cánceres tienen muchísimo más chance de curarse. Entonces, esa diferencia de sobrevida, que es casi la mitad en Estados Unidos en relación al país, básicamente se debe a esto de hacer prevención, diagnóstico precoz y un diagnóstico oportuno. Mientras más temprano el cáncer se diagnostique, más chance de curarse tiene el paciente. Así que, como nos dice nuestro médico especialista, así es, hay que prevenir y hay que hacerse los controles oportunos. ¿El consumir azúcar hace que se acelere el cáncer? Realmente ese es un mito que se ha generalizado mucho en las redes sociales. Y claro, es porque se sabe que el cáncer tiene la facilidad de reproducirse más rápido y crecer más rápido, obviamente, que las células normales. Pero el tomar azúcar no aumenta el riesgo de que el cáncer crezca más rápido, porque las células cancerosas tienen la habilidad de la glucosa que está en el cuerpo. Así no coma azúcar, las proteínas, las grasas se transforman en glucosa en el cuerpo. El cuerpo necesita energía y el cuerpo le transforma proteínas y grasas a glucosa, y las células cancerosas usan esa glucosa. Por eso es que el paciente generalmente, cuando tiene cáncer avanzado, baja de peso, porque el cáncer prioriza su alimentación sobre las células normales. Entonces ese es un mito que no tiene ningún asidero científico y que se ha popularizado mucho, y lamentablemente eso a veces perjudica en el tratamiento de los pacientes, porque hacen dietas sin carbohidratos que les desnutren y les hacen bajar mucho de peso. Así que antes de hacer una dieta, amigos, consultemos a nuestro nutricionista. Sí. Que tenemos también excelentes aquí en el Checam. Excelentes, de oncología tiene 2 nutricionistas dedicados a cáncer. Así es. ¿Es contagioso el cáncer? Realmente el cáncer como tal no es contagioso, pero sí hay muchos cánceres que se producen por ciertos virus, por ejemplo algunos linfomas, y otros que se producen por bacterias como el HPV, o virus como el HPV, por ejemplo. Pero ya la célula cancerosa como tal no es contagiosa, porque son células específicas de un ser humano que si usted les sembraría en otro ser humano probablemente no sobreviva, va a atacar la inmunidad del otro ser humano. Estas células cancerosas tienen la habilidad de burlarse de nuestras defensas, de evitar que les ataquen para ser destruidas, y de esa manera, si ponemos células tumorales en otro paciente, probablemente sus defensas buenas las destruyan. Entonces no es contagioso el cáncer, no se transmite por la respiración, por estar al lado, por relaciones íntimas,
No es así el cáncer. ¿Es verdad que mi actitud positiva o negativa puede influir en el desarrollo o el avance más rápido o más lento del cáncer? La creencia y la disposición de cada paciente influye mucho en cómo tolera los tratamientos, cómo ve las perspectivas de vida e incluso cómo enfrenta la vida. Entonces, sí tenemos pacientes, por ejemplo, que están convencidos que se van a curar y luchan con la enfermedad y tienen lo que sí, mejor calidad de vida. Probablemente vivan lo mismo que el resto, pero tienen mejor calidad de vida por su optimismo, su enfrentamiento a la vida. Y los pacientes sí que están deprimidos, que piensan que se van a morir, sí tienen una calidad de vida mucho más, más deteriorada. Pero directamente que esto afecte en forma estadísticamente significativa a que sobrevivan más o menos no está demostrado. Correcto. El hecho de realizarme una cirugía de cáncer o realizarme una biopsia, ¿esto va a permitir que se disemine el cáncer? Realmente no funciona así. Se han hecho estudios que cánceres tempranos, que aparentemente están muy localizados, ya tienen células circulando en el cuerpo. Es curioso esto. Hasta un 3-5% se encuentran células tumorales circulando. Entonces, las biopsias, que son pinchazos con agujas generalmente, muy pequeñitas o cortes muy chiquitos, no producen este riesgo de regarse el cáncer como tal, porque para que una célula se pueda sembrar en otro sitio necesita un montón de factores del cuerpo para que pueda sobrevivir. No es que solo coges una célula, la sueltas ahí y ya crece de inmediato. Necesita nutrirse, vasos sanguíneos, la inmunidad propia de cada parte. Entonces no es tan fácil que se riegue. Por eso es que las biopsias, y está demostrado en estudios, que no causan aumento del riesgo de metástasis. Y peor la cirugía. Una cirugía bien hecha, obviamente, con un experto, un cirujano oncólogo, lo que va a hacer es sacar todo el cáncer completamente, más los drenajes de las vías de diseminación del cáncer locales y a distancia. Entonces saca los ganglios, saca el tumor en forma conjunta todo, y eso más bien sirve para curar el cáncer, más que para regarlo, ¿no? Obviamente hay casos donde no se puede sacar todo y queda enfermedad, o el cáncer ya estaba regado y la cirugía fue con el objetivo que sea de desobstruir, de quitar dolor. Y claro, ahí ya las metástasis que tenía, lo que estaba regado en el cuerpo, es lo que le mata al paciente, no la cirugía. Ya, pero en todo caso no es así, no es verdad. Así, no es cierto. Sí, es importante, amigos y amigas, que no nos guiemos siempre por el tema de las redes sociales. Consultemos al especialista. Por otro lado, otro tema que también se ha convertido en un mito es que los teléfonos celulares y las líneas de alta tensión causan cáncer. ¿Esto es verdad? Bueno, hay un par de estudios que demuestran que sí puede aumentar el riesgo de cánceres cerebrales. No se ha definido exactamente, pero sí hay esos estudios. No es que aumentan y es que todos los que usamos celulares vamos a tener cáncer cerebral, eso no pasa, pero sí el riesgo se puede incrementar en algunas personas. Probablemente haya ciertos factores de riesgo específicos de esas personas que aumentan este tipo de cáncer cerebral, pero eso todavía no está conocido, pero sí hay estudios. ¿Existen hierbas medicinales fantásticas que curan el cáncer? Hay que acordarse de la historia de la medicina, que básicamente todo empezó con las hierbas, ¿no? Y lo que hizo la medicina occidental es buscar los principios activos, sintetizarlos, usarlos naturales y después sintetizarlos químicamente, y esos principios activos usarlos como medicina específica. Hay páginas con estudios in vitro de cientos de plantas, por ejemplo una es del Memorial, donde están todas las plantas, con los estudios de laboratorio, donde se demuestra que ciertas sustancias de las plantas inhiben o destruyen a las células tumorales en laboratorio. Pero claro, una cosa es usar una planta que tenga algún principio activo que podría tener algún efecto anticanceroso, pero en cambio las plantas tienen una variabilidad terrible de sus compuestos. Si yo cojo una planta cultivada aquí y cojo una de 2 metros más allá, probablemente las cantidades de los principios activos son diferentes. Entonces, sí, las plantas sí tienen principios activos antitumorales y de un montón de enfermedades incluso, pero la gran diferencia con la medicina occidental es que la medicina occidental identifica el principio activo, lo estandariza y usa dosis específicas para poder combatir
a los cánceres. Entonces, esto de usar muchas hierbas para tratar el cáncer realmente no tiene mucha lógica cuando tenemos los otros tratamientos demostrados, los tratamientos oncológicos, que demuestran el beneficio en control de la enfermedad y en sobrevida. Si alguien en mi familia tuvo cáncer, ¿es posible que yo lo tenga? Sí, es posible, y hay que tomar varios aspectos a esto. Hay que acordarse que aproximadamente un 5 a 7% de los cánceres tienen un rasgo hereditario directo, ¿no es cierto? Y hay pacientes, grupos familiares, grupos de pacientes con cáncer de colon, con poliposis, que tienen una penetración de genes de alteración que da cáncer de colon. Pero es un 5 a 6%. Hay otro 10% de pacientes que tienen rasgos familiares, en cambio, que tienen más riesgo de tener cierto tipo de cáncer. El 85% de cánceres son los cánceres esporádicos que aparecen en una persona sin antecedentes y que se deben a una combinación de sus propios genes con los factores ambientales. Pero para pensar que un cáncer puede tener un rasgo familiar o hereditario hay que tener en cuenta varias cosas. Una de esas, la más importante quizá, es que, a ver, mi familiar tuvo el cáncer joven, menor de 50 años, o tuvo un cáncer ya de unos 80 años. Cuando el cáncer ha sido en personas jóvenes, el riesgo de que un familiar tenga ese mismo cáncer es mucho más alto. Y si ha habido dos familiares de primera línea con cáncer, el mismo cáncer, y jóvenes, el riesgo es hasta 4 o 8 veces, dependiendo del cáncer, con relación a la población general. Entonces, esos dos puntos hay que tomar en cuenta: el número de afectados, la edad a la que se produjo el cáncer, que son fundamentales para decir, sí, puedo yo tener riesgo de tener ese cáncer. Y por otro lado, si nadie en mi familia ha tenido cáncer, igual, ¿yo tengo la posibilidad de tenerlo? Claro, como les explico, el 85% de cánceres no tienen relación familiar ni genética, Susanita, y claro, ahí viene todo esto, ¿no? De no hacer ejercicio, fumar, obesidad, factores de riesgo de exposición a medio ambiente contaminado, hidrocarburos, a otras sustancias de la industria, ¿no? Que hacen que desarrollemos cáncer sin tener antecedentes familiares. Por otro lado, ¿el usar antitranspirantes o desodorantes causan cáncer de seno? No, eso está demostrado que no tiene ninguna relación de cáncer de seno y transpirantes, maquillaje, no hay ninguna relación demostrada. ¿Qué te parece, Marcelito, en este punto? Si vamos a ver un nuevo video y regresamos con las preguntas del público. Chévere. Volvemos, amigos. Mi diagnóstico es cáncer al ovario, hace 5 años. La primera fase me dieron 8 quimios, la segunda fase me dieron 6 quimios, esta tercera fase es la quimio número 18. Estoy tranquila, he aceptado mi condición y yo en primer lugar agradezco al hospital porque tengo la vida, la salud, pues, para seguir adelante. Estar afiliada al Seguro Social es una bendición de Dios para mí. En el sector privado es muy costosa esta enfermedad y no podríamos adquirir los medicamentos. Y yo estoy contenta por estar afiliada al Seguro Social. Gracias a Checam. Nuevamente, amigos, con ustedes. Vamos a las preguntas que nos hacen ustedes desde sus casas, desde sus sitios de trabajo, sobre el tema de cáncer. Estamos con el doctor Marcelo Álvarez, jefe de la unidad de oncología de la Checam. Marcelito, tenemos algunas inquietudes de nuestro público. JL Duque nos dice, pregúntele al jefe de oncología por qué no lucha para que haya medicinas y pueda tratar a los pacientes. También dice que el equipo de radiología se daña y se demora en arreglar. Bueno, es un problema muy complejo el abastecimiento de fármacos en todas las instituciones del país públicas y tiene varios aspectos, desde el sistema de contratación pública donde no priorizan medicinas versus escritorios y cosas, todo entra en el mismo nivel. Y otro punto importantísimo es que lamentablemente el sistema de contratación pública no prevé y obliga de manera más eficaz a que los que ganan el abastecimiento de tal o cual fármaco entreguen a la institución y simplemente no lo entregan a tiempo o no lo entregan nunca, se caen los procesos
y el hospital se queda desabastecido y por condiciones de contratación no puede al otro día volver a llamar a contratos, tiene que esperar un tiempo hasta dar de baja contratos, y eso limita muchísimo el abastecimiento. Entonces tenemos productos que ya están adjudicados y que el proveedor simplemente no los entrega y queda mal como incumplido de las compras. Otro punto importantísimo es que hay ciertos fármacos que lamentablemente en el país no existen, y es porque tienen un precio tan bajo que la rentabilidad para los importadores es tan baja que simplemente dicen no importo, y el país se queda sin fármacos valiosísimos en oncología, pero lamentablemente el Estado y las instituciones no hacen nada para importarlas directamente, y ahí están desabastecidos fármacos años, ¿no? Y sí, hay otros problemas incluso internos de las instituciones en el aspecto de contratación demorosa, con problemas en personal y todo. Lamentablemente eso afecta tanto a los pacientes que tienen que conseguir el fármaco y también a los médicos, porque al final los médicos también nos frustramos, queremos tratar adecuadamente al paciente y nos topamos con estas barreras que impiden un tratamiento expedito, pero siempre estamos en eso, luchando para mejorar el abastecimiento de fármacos, y ojalá esto en este año, con el apoyo de las autoridades, mejoremos muchísimo más. Claro que sí, amigos, es importante comentarles que una de las soluciones es el cambio de la ley de contratación pública. Como tú bien lo señalaste, la priorización sobre el tema de salud y medicinas no es lo mismo que comprar escritorios o comprar cualquier cosa, pelotas y demás. Se debe dar una prioridad, y sobre todo en estos temas que son urgentes, de la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, una acotación más. Y más aún en esta enfermedad que es por constitución considerada y definida como una enfermedad catastrófica. La palabra catastrófica no quiere decir la gravedad de la enfermedad, sino quiere decir que las instituciones y el Estado está obligado a dar todos los recursos para tratar, prevenir y controlar esta enfermedad. Por otro lado, así que gracias, señor Duque, por su comentario. Elena Salas nos dice, excelente médico. Así que, Elena, muchas gracias por el comentario. Gaby nos dice, ¿qué exámenes de control y cada cuánto tiempo se le debe hacer a una familia si es que su madre ha fallecido con cáncer? Como algo les indiqué, si el cáncer es en una persona mayor de 70 años, básicamente el riesgo de sus familiares, en este caso que se falleció con cáncer de seno y tenía ya su edad más de 60, 70 años, el riesgo de esa familia es el mismo que el resto de la población. Entonces, ¿qué exámenes se deben hacer? Y esto es importantísimo, excelente pregunta, porque esto está ubicado en diagnóstico precoz o screening, que se llaman. Entonces, en las mujeres está indicado que toda mujer de más de 50 años en nuestro país, de acuerdo a la incidencia que tenemos de cáncer de mama, debe hacerse una mamografía cada 2 años. Claro, si es que hay algún hallazgo especial, pues el médico le dirá que sí, vamos a hacer en 6 meses o tenemos que hacer hasta biopsia. Entonces, es la mamografía. La mamografía es el único método que disminuye la mortalidad en un 20% en cáncer de mama. El otro cáncer que se puede hacer diagnóstico precoz es el cáncer de cuello uterino, de cervix, con el Papa Nicolau, y que incluso el Estado tendría que poner ya la prueba molecular para diagnóstico de HPV más específica. El Papa Nicolau debe hacerse cada 3 años en la actualidad en una mujer que tiene un Papa Nicolau normal. Pasado los 25 años, toda mujer debería hacerse. Marcelito, perdón que te corte, una consulta. ¿Hasta qué edad las mujeres debemos hacernos tanto la mamografía como el Papa Nicolau? Hasta los 70 años, no más, porque claro, en personas de más de 70 años incluso la incidencia es más alta, pero en cambio ya no puedes disminuir la mortalidad. Entonces, por eso las recomendaciones mundiales es mamografía y Papa Nicolau hasta los 70 años. Algunos países ponen hasta los 74. Otro control importante que se debe hacer es la piel, porque la piel se la puede ver. Entonces, si tú tienes una lesión, una heridita que no cicatriza rápido, que se vuelve a presentar, hay que hacerla ver. Un lunar que cambia de características, hay que hacerlas ver. Entonces, como diagnóstico precoz son estos 3 tumores. Y lo otro importante es si tengo factores de riesgo, que eso es más complejo porque ya se necesita de ciertas tablas que los médicos pueden definir, ¿no? Si yo tuve tuve cáncer de mama en mi mamá y una hermana, y jóvenes, y cáncer de ovario en otro familiar, en una prima, y tengo ya diagnosticada una hiperplasia anterior, una displasia incluso, tengo que hacerme controles muy frecuentes.
porque el factor de riesgo me indica que probablemente yo puedo tener cáncer de seno. Pero en general son esto en mujeres. Y en hombres, básicamente, esto de hacer diagnóstico precoz en cáncer de próstata es algo que está en entredicho entre los expertos, porque hay un 30% de sobrediagnóstico, como les decía, de cánceres de próstata que nunca van a evolucionar y que se tratan lamentablemente, se operan y con todos los perjuicios de una cirugía para su sin necesidad. Sin necesidad. Entonces es algo que debe comentar el médico con el paciente, con factores de riesgo obviamente, y ahí definir si usted debería hacerse un PSA y un examen con el urólogo. El otro en hombres básicamente es la piel igual, y en el país por la incidencia, cáncer de colon no se hace screening porque la incidencia es muy baja y no sería rentable hacer screening de heces fecales con la prueba molecular a toda la gente. Entonces es estrecho el margen que nos queda para hacer diagnóstico precoz. Pero claro, sí hay un punto importantísimo en esto, porque hay personas que tienen síntomas o bolitas y dicen, no, yo por el miedo que me digan que es cáncer no me hice ver más antes. Sí. Y lamentablemente cuando ya se hacen ver es porque ya hay dolor y está regado el cáncer, ya cuando es incurable. Que si venciéramos ese temor que no tiene ningún asidero y nos hiciéramos ver rápido, probablemente ese cáncer le diagnosticamos más temprano y le podríamos curar. Claro que sí. A ver, también Cristian Rodríguez nos dice, buenos días, ¿el estrés y los problemas emocionales causan cáncer? Gracias, Cristian, por tu pregunta. Creo que ya lo había respondido. Algo lo respondimos, pero ya más lo respondimos en cuanto a la sobrevida de pacientes ya en tratamiento de cáncer. Pero el estrés, sí hay estudios que indican que aumenta el riesgo de incidencia de cáncer. Sí hay estudios, pero no es que el estrés solito causa cáncer, ¿no? Hay un montón de factores complementarios. El estrés sí parece que tiene alguna función en evitar que las defensas actúen de manera más eficiente y eso hace que el cáncer se pueda eludir los controles del cuerpo. Pero no es la causa directa de un cáncer. Perfecto. Son las consultas que tenemos el día de hoy. Nos hemos alargado, Marcelito, en el programa porque el tema es muy interesante. Quisiéramos, por favor, un comentario final para todos los amigos y amigas que nos miran a través de Vida Sana. El mensaje más importante de este Día Mundial del Cáncer quizá es el de la prevención. Y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, hagamos ejercicio, comamos más sano, evitemos la obesidad, evitemos el sedentarismo, evitemos fumar y tomar y también en lo posible evitemos contaminantes directos, ¿no? Si es que trabajamos en sitios donde hay pesticidas, en sitios donde hay mucha exposición a hidrocarburos, pidamos y exijamos los elementos de protección personal. Esto en conjunto va a hacer que disminuya la incidencia de cáncer y que probablemente, ahora que la población cada vez vive más tiempo, tengamos menos riesgo de tener cáncer cuando seamos viejitos. Excelente comentario. Amigos y amigas, para mí ha sido un gusto empezar este 2025 con un programa tan importante y con un equipo de primera línea que me acompaña, Juan Carlos, Vic y Gaby, que son el equipo atrás de las cámaras. Un aplauso para todos ustedes, deseándoles un excelente 2025 y recordándoles que todos los miércoles 8:30 a través de nuestro Facebook Live tendremos temas interesantes de salud para ustedes. Un abrazo cariñoso para ustedes. Hasta la próxima.